tengamos en nuestro corazón. En esta noche, como ha anunciado ya la hermana, vamos a tener el tema la verdad salvadora. Vamos a conocer quién es la verdad salvadora en esta noche. Yo sé que ya algunos de ustedes se están imaginando quién es esa verdad salvadora. Vamos a ver si alguien me dice quién cree que es esa verdad salvadora. Vamos a ver. ¿Quién me dice? Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra, porque si lo dice la Biblia, ¿qué dijimos? Yo lo creo, pero si no lo dice la Biblia, ¿qué cosa? No lo creo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a buscar nuestro primer texto en esta noche. Dice así: Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy, ¿qué cosa? El camino y la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quién es la verdad salvadora? Jesús, Jesucristo. Él dice, yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad salvadora. Por eso, hasta aquí hemos visto que la palabra de Dios nos dice que ella misma es la verdad, como vimos el lunes. Ayer vimos que Dios el Padre, el creador de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay, también es la verdad. Y hoy vemos que la palabra de Dios nos dice que Dios el Hijo, Jesucristo, también es la verdad. Y Jesús es la verdad salvadora. Y vamos a ver por qué Jesús es la verdad salvadora en esta noche. Vamos a ver de qué manera Jesús vino a esta tierra para salvarnos y qué nos dice la Escritura acerca de Él. Miren lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 4 y el versículo 12. Dice, y en ningún otro hay, ¿qué cosa? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser, ¿qué cosa? Salvos. La Biblia nos dice claramente que solo a través de la persona de Cristo Jesús nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús es la verdad salvadora. Él vino a esta tierra precisamente a rescatarnos, a salvarnos del abismo en que nosotros nos hallábamos o nos encontramos. Dejó su trono de gloria allá en el cielo, donde los santos ángeles se postraban delante de Él para alabarle y para glorificarle, para venir a esta tierra con el único propósito de salvarte a ti y de salvarme a mí. Se humilló, la palabra de Dios dice, hasta lo sumo, por el amor que tenía por cada uno de nosotros. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, y en los versículos 1 al 3, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Aquí se nos muestra cómo Jesús se presenta en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Y nos dice en Juan 1, 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿quién? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos entonces que aquí la Biblia, la palabra de Dios, presenta a Jesús de dos maneras. De la misma manera que la Biblia presenta a Dios el Padre, como vimos anoche, que primero lo presenta como ¿qué? Como el creador, ¿no es cierto?, de los cielos y de la tierra, como lo vimos anoche. Y repasando acerca del tema de anoche, vimos también que al único que debemos adorar es a ¿quién? A Dios, al creador. Y que debemos adorarle precisamente porque Él es nuestro creador. Esa es la razón por la que debemos adorar a Dios, como vimos anoche. Decía el salmista que debemos venir y arrodillarnos y adoremos, porque Él es nuestro
hacedor. Esa es la razón que la Escritura da para que nosotros le demos gloria y honra y adoración a nuestro Padre Celestial. Como vimos también anoche, la Biblia presenta a Dios el Padre como la verdad. Y vimos que Él es el Dios verdadero y que todos los dioses que los hombres hacen con sus manos y las imágenes se postran para adorarla, no son nada. No pueden hablar, no pueden ver, no pueden caminar, no pueden oír, no pueden tocar, no pueden hacer absolutamente nada. Porque dice que ellos, semejantes a ellos, son los que los hacen y quienes se postran delante de ellos para rendirle culto y para orarle a ellos. Como vimos anoche, al único que debemos orar, al único que debemos honrar, al único que debemos glorificar y adorar es al Dios Todopoderoso. Ahora bien, vimos también, como dijimos, que a Dios el Padre se le presenta como la verdad. ¿Se han dado cuenta ustedes que en estos pasajes que hemos visto ahora, se presenta a Dios el Hijo de la misma manera que a Dios el Padre? Vimos claramente en el primer pasaje que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. En otras palabras, Jesús dijo que Él es la verdad, al igual que la Biblia y al igual que Dios el Padre. Pero además vemos en este pasaje que acabamos de leer ahora, que Jesús se presenta también como el creador de los cielos y de la tierra. Allí dice que claramente en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? Fue hecho. De manera que también se presenta a Jesús como el creador de todas las cosas. En otras palabras, a Dios se le presenta al Padre, como vimos anoche, como la verdad, se le presenta como creador, y Él dijo: yo soy Dios y no hay más, como vimos anoche. En otras palabras, también se presenta como Dios. Pero en el caso de Jesús, se presenta también como Dios, porque aquí dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero que el mismo Verbo también era ¿quién? Era Dios. La Biblia dice en Juan 1, versículo 14, no lo tenemos aquí, pero dice allí que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice en Juan 1:14. Lo que quiere decir que este Verbo de que está hablando aquí se refiere a ¿quién? A Jesucristo, quien vino y se encarnó, se hizo carne, se hizo hombre, para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Ahora, vemos entonces, como dijimos, repasando, Dios el Padre se presenta como la verdad, como creador y como Dios. Dios el Hijo, Jesucristo, se presenta como la verdad, se presenta como creador y se presenta como Dios también. Miren lo que nos dice en 1 de Juan, en el capítulo 5 y el verso número 20. 1 de Juan 5:20 dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, ¿y qué cosa? Y la vida eterna. Vemos entonces claramente que aquí nuevamente la Escritura presenta a Jesús como el verdadero ¿qué? El verdadero Dios y la vida eterna. Anoche vimos, hablando acerca de Jehová Dios del Padre, que decía que Jehová Dios es el Dios ¿qué? Verdadero, ¿no es cierto? En otras palabras, los mismos atributos que se aplican a Dios el Padre también se aplican a Dios el Hijo, a Jesucristo. Por eso era que Jesús no rechazaba la adoración de quienes venían a adorarle y se postraban delante de Él. En muchas ocasiones vinieron personas y se postraron delante de Jesús para adorarle. Fueron los magos de Oriente primeramente cuando Jesús nació, y en su ministerio muchas personas venían y se postraban delante de Él
porque Él era el creador de todas las cosas. Jesús es la verdad salvadora. Vayamos ahora al libro de San Juan, al capítulo 18, los versículos 19 en adelante. Juan 18, 19 en adelante nos dice así. Aquí se nos presenta la manera en que Jesús nos salvó. El relato, muchos de estos relatos que lo hemos visto en películas, en audios, etcétera, etcétera, vamos a repasarlos rápidamente en esta noche. Allí Jesús estaba frente al sumo sacerdote y dice en el versículo 19 de Juan 18 lo siguiente. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Versículo 22 en adelante. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio, ¿qué dice allí que le dio Jesús? Una bofetada. Jesús recibió bofetadas por amor a ti y por amor a mí. Dice, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás y el sumo sacerdote. Versículo 28 en adelante dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Versículo 33 en adelante dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Verso 37 en adelante. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, la famosa pregunta milenaria, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y dice que Barrabás era ¿qué cosa? Ladrón. Ahora Juan 19, 1 al 3 dice,
Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetada. Fíjense que aquí, primeramente, Pilato dice en 3 ocasiones, como vamos a ver, que no hallaba en Jesús ningún delito. O sea, que Jesús era inocente. Y entonces nos hacemos la pregunta: ¿por qué Pilato entonces entregó a Jesús para que fuese muerto y crucificado finalmente? Obviamente, Dios tenía misericordia de Pilato, y como vamos a ver más adelante, su esposa envía un mensaje, un papel, para decirle que no tuviera nada que ver con este justo. Había declarado en 3 ocasiones que Jesús era inocente, mas sin embargo le entregó para ser crucificado. ¿Cómo es el ser humano, no es cierto? A veces por las presiones de la vida cometemos errores y cosas de las cuales tenemos luego que lamentarnos. Miren lo que sigue diciendo. Vamos a leer los versículos ahora 4 al 6. Dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera. Miren dónde lo dice nuevamente: para que entendáis que ningún delito hay en quién, en él. Por segunda vez dice esta declaración: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él ningún delito. Increíble, pero cierto. A Jesús dice que le pusieron una corona de espinas, que le escupieron, le dieron bofetadas, le pegaron con una caña en la cabeza. Como vimos, se burlaban de él y le decían: salve, rey de los judíos. Y era el rey, ¿sí o no? Él le dijo a Pilato: tú dices que yo soy rey. Es cierto, yo soy rey. Yo para esto he venido al mundo, dijo Jesús, para dar testimonio a la verdad, porque él era rey. Él es el rey de reyes y señor de señores. Pero todas estas cosas Jesús las pasó por amor a ti y también por amor a mí. Miren lo que dice ahora en San Mateo, en el capítulo número 27, los versículos 15 en adelante. Mateo 27, 15 en adelante. Dice así: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús,
le entregó para ser crucificado. Increíble, pero cierto. Sabía que habían entregado a Jesús por envidia, como él mismo lo testificó. Había testificado en 3 ocasiones que Jesús era inocente. Y aquí, nuevamente, su esposa le envía un mensaje y él, tratando de ayudar a Jesús para tratar de salvarlo, la multitud gritaba más fuerte: crucifícale, crucifícale. Y por no perder su puesto de gobernador, prefirió entregar a Jesús para que fuese crucificado. Y fíjense la pregunta que Pilato le hace a ellos cuando ellos piden a Pilato y le dicen que estaban pidiendo a Jesús. Y entonces Jesús le dice, cuando le pregunta a Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y dijeron: a Barrabás, a suelta a Barrabás. Y le pregunta a Pilato: ¿y qué haré de Jesús llamado el Cristo? Si le suelto a Barrabás, ¿qué voy a hacer con Jesús? Todavía Pilato estaba tratando de salvar a Jesús, pero la multitud gritó frenéticamente, porque legiones de demonios eran los que habían comenzado el estribillo: crucifícale, crucifícale. Y toda la multitud comenzó a decir: crucifícale, crucifícale. Y finalmente Jesús fue llevado para ser crucificado. Aquí vemos nosotros cómo es la debilidad humana. A pesar de que Pilato estaba consciente de la verdad, sabía que Jesús era inocente, sabía que Jesús era quien había dicho que era el Rey, que era el Hijo de Dios, que era la verdad personificada, y todavía el testimonio que le da su esposa, aún así Pilato cede para crucificar a Jesús. Pero les voy a decir algo. ¿Sabían ustedes que muchas veces nosotros hacemos lo mismo que hizo Pilato? Muchas veces el Señor nos llama para ser salvos, como llamó a Pilato en ese momento. Nos llama para que nosotros recibamos su bendición y le aceptemos como Salvador personal para ser salvos. Y nosotros hacemos como hacía Pilato. Le cerramos la puerta de nuestros corazones para que Él no entre. Muchas personas le han tenido la misma historia y las mismas consecuencias que le sucedieron a Pilato. Estuvieron a punto de entregar su vida a Jesús, de abrir la puerta para que Jesús entre, mas sin embargo no lo hicieron. Y hoy en día muchas de esas personas, muchos están perdidos, como Pilato lamentablemente está perdido, pudiendo haber tenido la oportunidad de ser salvos. Miren lo que nos dice la Sagrada Escritura en Mateo 27 en adelante. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole. ¿Qué dice que le hicieron a Jesús? Lo desnudaron. Y cuando dice allí desnudándole, no se creen que es como se presentan en las películas allí. En las películas, claro, nos van a presentar una persona allí desnuda. Lo presentan con un taparrabo, como dicen, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice desnudándole. La palabra de Dios había profetizado y había dicho que iba a ser expuesta a su vergüenza, decía el profeta. Y así mismo sucedió. ¿Saben lo que significa? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de los cielos y de la tierra, donde los ángeles en el cielo se postraban delante de Él para adorarlo, para glorificarlo, para rendirle culto y adoración, se hubiese humillado, como dice la palabra, hasta lo sumo, de tal manera que se expusiese aún su propia vergüenza. Pero ¿saben una cosa? Jesús lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Prefirió humillarse, prefirió entregarse completamente, hacer lo que tuviera que hacer con Él, porque Él veía el fruto de su trabajo. Él veía el fruto de su sacrificio y veía las almas que iban a ser salvas por causa de su sacrificio. Por eso lo hizo, por amor a ti y por amor a mí. Y dice que después que le desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él,
le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Vemos todo lo que Jesús tuvo que pasar para salvarnos. Dice que le dieron con la caña, le escupieron en la cara. Yo me imagino algunas personas, bueno, que si me pueden, que si yo tocar, pero si me tocan la cara, ¿tenemos qué cosa? Tenemos problemas de una vez, ¿no? Al que le tocan la cara, a Jesús le escupieron la cara, le dieron bofetadas en la cara. Y dice que como cordero no abrió qué cosa, su boca. Miren lo que dice en los versículos 39 al 41. Y los que pasaban le injuriaban, cuando estaba allí, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y recayeron. Entonces dice que los que estaban con él también decían lo mismo. Bueno, si eres hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de la cruz ahora mismo? Te salvas a ti mismo y ¿qué cosa? Y nos salvas a nosotros. Jesús vino a esta tierra con el único propósito